hilos, vimos sincronización a nivel de bloque, vimos sincronización a nivel de método, vimos sincronización a nivel de variable y de ahí empezamos a ver la interfaz lock. ¿Sí fue así? Sí, profe. De hecho, estábamos viendo read-write lock, creo. Va. Vale, entonces está la interfaz read-write-lock. Quedamos que la interfaz read-write-lock surge de la necesidad de hacer por separado las operaciones de lectura y las operaciones de escritura. ¿Por qué hacerlas por separado? Porque las operaciones de escritura son más lentas que las operaciones de lectura. Las operaciones de lectura no tienes que modificar nada, simplemente le echas un vistazo al valor del dato, ¿no? Mientras que las operaciones de escritura, pues tienes que hacer la actualización del dato por otro y eso lleva más tiempo. Entonces, se supone que si en lugar de otorgar un solo monitor de acceso, otorgas dos, uno para realizar operaciones de lectura y otro para realizar operaciones de escritura, pues si necesitas hacer ambas operaciones, tanto leer como escribir, pues podrías estar llevando a cabo varias operaciones de lectura mientras se lleva a cabo una sola operación de escritura. Entonces, esa es la finalidad de tener dos monitores de acceso en lugar de solo uno. ¿Por qué? Porque con la interfaz lock tú estableces tu monitor de acceso, que sería como poner tu bloque sincronizado, pero ese bloque sincronizado no distingue, ya sea que quieras leer o que quieras escribir, pues de cualquier forma no deja pasar a nadie más, ¿no? Entonces, insisto, esa es la finalidad simplemente de generar dos monitores de acceso que se puedan estar llevando a cabo varias operaciones de lectura, mientras que se lleva a cabo una operación de escritura. Entonces, mediante la instancia de la interfaz read-write-lock, que quedamos otra vez, por ser una interfaz, no tiene constructores. La forma de generar una instancia es a través de una clase que implemente la interfaz, como es la clase reentrant read-write-lock, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero entonces, ahí donde está. Una vez que tú generas una instancia de tipo read-write-lock, me va a dar los principales métodos que me va a dar son el método read-lock para acceder al monitor de lectura. Ahí estaríamos accediendo al mutex, a la exclusión mutua, que me permite cerrar el monitor de lectura solamente para realizar operaciones de lectura. Y tenemos el método write-lock, que me permite acceder al mutex, en este caso al monitor de escritura, para realizar tanto operaciones de escritura como de lectura. En ambos casos me devuelve un lock, una instancia de tipo lock, que es la interfaz lock, ¿no? A final de cuentas es el mutex. Y tenemos para poder utilizarlo, tenemos esta clase que es la clase reentrant read-write-lock, que también se encuentra en el paquete java.util.concurrent.logs. Y tiene esos dos constructores. Déjenme poner la flechita. Entonces, tenemos el primer constructor de la clase reentrant read-write-lock, que no recibe ningún parámetro. Entonces, ¿qué significa? Que voy a tener el mutex con los dos monitores de acceso, tanto el de lectura como el de escritura, pero en ambos casos no se va a tener un parámetro de justicia, y significa que una vez que esos dos monitores de acceso queden libres, por lo general se le van a otorgar a los hilos de mayor prioridad que los estén solicitando. Ajá. Y por otro lado, tenemos el constructor que sí recibe como parámetro el término de justicia, el fair, y y si está habilitado ese parámetro de justicia, una vez que queden libres los dos monitores, ya sea el de lectura o el de escritura, se le van a otorgar al hilo que lleve más tiempo esperándolos. Bueno, que lleve más tiempo bloqueado esperándolos, que puede no ser el que tenga la más alta prioridad, pero sí es el que lleva más tiempo esperándolos, ¿no? Eso ya lo habíamos visto en la clase pasada. Entonces, mi clase reentrant read-write-lock también tiene estos métodos. Está el método getDowner, que me va a devolver una referencia de tipo thread, y esa referencia de tipo thread me va a permitir interactuar o manipular el hilo que en ese momento posea el monitor de escritura. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí. Entonces, para eso es ese método. Tenemos también el método getQ,
getQueryReaderThreads. Déjenme apuntarlo aquí. El método getQueryReaderThreads, que me va a devolver una colección, y esa colección va a albergar instancias de tipo thread, y a partir de esas instancias de tipo thread, yo voy a poder acceder a los hilos que hayan sido bloqueados, esperando a que se libere el monitor de lectura. También tengo el método getQWriterThreads, que también me devuelve una colección que va a albergar instancias de tipo thread, con el cual yo puedo estarme moviendo entre los diferentes hilos que están bloqueados, esperando a que se libere el monitor de escritura. También tengo el método getQthreads, que me devuelve igual una colección que va a contener elementos de tipo thread, y en esa colección va a tener el doble de tamaño que los otros dos, porque en esta en generales te puedes mover entre cualquier hilo que esté bloqueado esperando que se libere uno de los monitores de acceso, ya sea el de lectura o el de escritura. Por eso insisto, este es el doble de tamaño de los otros dos, ¿no? Bueno, en aprox. Entonces tenemos el método QLength. El método QLength simplemente te devuelve un entero, y ese entero te va a indicar cuántos hilos hay bloqueados esperando que se libere alguno de los monitores de acceso, ya sea el de lectura o el de escritura. Tenemos el método isFair, que te va a decir si ese mutex se creó utilizando el parámetro de justicia o no. Si te devuelve un verdadero, significa que sí se creó usando el parámetro de justicia. Si te devuelve un falso, significa que no. Tenemos el método isWriteLock, que te devuelve un booleano. Te va a decir si el monitor de escritura está cerrado o no. Tenemos el método isWriteLock by current thread. Te va a decir si el monitor de acceso fue bloqueado por el hilo que en ese momento se está ejecutando. Y los dos métodos que ya les había dicho hace 2 diapositivas, ¿no? El método readLock, que te devuelve el monitor de lectura. El método writeLock, que te devuelve el monitor de escritura. El que ya tengas el monitor no significa que ya esté cerrado. Aparte tienes que invocar el método lock para cerrarlo y el método unlock para desbloquearlo. Entonces vamos a ver un ejemplo. Está NetBeans. Entonces, tenemos esta clase. Esta clase está en la página. Ahorita se las pongo. Aquí en la página. ¿Dónde está readWriteLock? Reentrant, no. Aquí está, es este. Aquí en la página, en la 148, 204, 58, 221, diagonal Excel, diagonal aplicaciones, diagonal sockets, diagonal Java, diagonal hilos. Tenemos ese archivo que acabo de sombrear en azul, que se llama readWriteLock.zip. Ese es un proyecto de NetBeans. Si ustedes abren el proyecto de NetBeans, ¿dónde está? readWriteLock. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues es este. Es este que está aquí. Si se fijan, están 1, 2, 3, 4 programas ahí. Este que se llama readWriteList, que es el que les voy a explicar ahorita. Está otro que se llama Reader, otro que se llama Writer y otro que se llama readWriteLock Test. Entonces vamos a ver cada uno de esos programas ahorita. Entonces empezamos con el primero, el de readWriteList. Y ese programa de readWriteList empieza importando ahí unos paquetes, ¿no? El paquete java.util, el paquete java.util.concurrent.logs. El de Java util, ahí me aloqué, realmente nada más tenía que haber importado la clase random, porque es la que estoy usando. Estoy usando la clase random para generar números aleatorios. En este caso van a ser números aleatorios en el rango entre el 0 y el 99 que se van a generar. Y y de aquí del paquete Java util concurrent logs, de ahí se va a importar el, ¿cómo se llama? La interfaz readWriteLock y la clase reentrant readWriteLock, es lo que se va a estar importando de ahí. Entonces empezamos definiendo la clase readWriteList.
Si se fijan, esa clase readWriteList tiene un delimitador de tipo ahí, es lo que tiene entre mayor y menor que, y ese delimitador de tipo está diciendo que va a tomar va a recibir elementos genéricos. Ajá. Elementos genéricos de clase. ¿Qué significa? Que voy a poder trabajar con diferentes tipos de datos ahí. En este caso, lo que va a estar recibiendo son diferentes tipos de listas. Puedo trabajar con un array list, puedo trabajar con un array, puedo trabajar con un vector. O sea, puedo usar diferentes tipos de listas que yo le quiera pasar. Ajá. En mi caso, pues voy a estar trabajándolo como si fuera un array list, que es lo que tenemos aquí. Entonces, dentro de mi clase tengo dos variables miembro. Una variable miembro de tipo lista, aquí está, es un list. Y la otra variable miembro es un mutex, ¿no? Es un read-write-lock. Entonces, es una interfaz de tipo read-write-lock. ¿Sí se ve? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, la primera variable miembro, la que es de tipo list, tiene ahí su delimitador de tipo que dice que va a recibir elementos genéricos de cualquier tipo, ¿no? Que insisto, en este caso lo que le voy a pasar, o como lo estoy inicializando, esa lista, lo estoy inicializando como una array list. Así la voy a tratar, como en este caso, como si fuera una array list, pero todavía no le estoy metiendo elementos. Todavía tengo que meterle elementos que van a ser elementos de diferente tipo. Pueden ser arreglos, pueden ser otros array lists más chiquitos, pueden ser alguna otra cosa, algún otro tipo de elemento que yo le quiera poner. Y y mi, y mi interfaz read-write-lock, pues también en este caso la estoy inicializando o le estoy generando su instancia, y dado que no tiene constructores, la interfaz read-write-lock, estoy generando la instancia a partir de la clase reentrant read-write-lock que está implementando esa interfaz. Entonces simplemente la estoy inicializando ahí. Y luego tengo mi constructor. En ese constructor lo único que estoy haciendo es cargarle elementos a la lista que tengo definida arriba, ¿no? Aquí, a esta. Aquí simplemente estoy diciendo que se va a comportar como una array list, pero no le estoy metiendo todavía, no estoy inicializando los elementos de esa lista. Entonces aquí en el constructor yo voy a recibir como parámetro pues cualquier dato genérico que se pueda considerar como una lista y se pueda cargar en ese array list. Ajá. Es lo que estoy definiendo ahí, un tipo de dato genérico que voy a intentar cargar como si fueran elementos de una lista. ¿Y cómo los voy a cargar? Pues con el método addAll, que es lo que me está dando ese array list. Bueno, la clase array list me da ese método, ¿no? Y y aquí lo que le estoy pasando como parámetro, le estoy diciendo que lo que sea que me haya pasado como parámetro, lo voy a intentar eh, pues de acomodar como si fuera una lista. Bueno, va a tomar los elementos y simplemente los va a ir insertando, ¿no? ¿Hasta ahí tienen dudas? No, profe. ¿No? Sales. Bueno, entonces luego tenemos el método agregar, y ese método agregar recibe como parámetro pues, un dato genérico, que puede ser cualquier elemento de tipo genérico, que en nuestro caso va a ser un número entero. Ujú. Aquí no se ve, pero en el siguiente programa que les voy a explicar se ve que lo que vamos a pasar como parámetro es un entero. Entonces, para poder hacer la inserción del número entero dentro de la lista, pues eso me puede generar problemas de inconsistencia, ¿no? Si varios hilos intentan agregar datos a la lista al mismo tiempo, pues genera inconsistencias. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que establecer una exclusión mutua para garantizar que solamente un hilo a la vez pueda entrar y modificar esa lista. Entonces, para poder hacer eso, como voy a hacer una operación de escritura, la inserción de elementos en la lista es una operación de escritura, pues requiero acceder al monitor de escritura. Y es lo que estoy haciendo en esta línea que tengo sombreada en azul. Entonces, antes de modificar la lista, accedo al monitor para operaciones de escritura mediante el método writeLock. Y ya que tengo el acceso al monitor de escritura, lo bloqueo con el método lock. ¿Sí se ve lo que estoy haciendo aquí en estas dos líneas? Sí, profesor. ¿Sí? Y entonces, ya que invoqué el método lock, pues ahora sí pongo mi bloque try finally, ¿no? En donde voy a intentar
insertar el elemento en la lista, y ya que no se corre riesgo de que se genere inconsistencia en los datos de esa lista, pues ya pongo mi bloque finally donde libero ese monitor de acceso para escritura. Así de fácil. ¿Sale? Es lo único que hace ese método add. Luego tengo el método get, que me va a obtener un elemento que esté en la posición index de la lista. Y es lo que tengo aquí especificado, y me lo va a devolver como pues, un elemento genérico, ¿no? Porque podría yo obtener un dato de cualquier tipo y es lo que me está devolviendo. Entonces, como es una operación de lectura, el obtener no voy a modificar nada de la lista, simplemente voy a leer el contenido de la posición index dentro de la lista. Entonces voy a intentar hacerlo, pero de manera secuencial para que no afecte igual problemas de sincronización, de que vaya a estarse haciendo alguna otra operación mientras yo estoy haciendo la lectura. Entonces accedo al monitor de lectura mediante el método readLock, y ya que tengo la referencia de ese monitor, pues lo bloqueo con el método lock. Pues ahora sí ya tengo la garantía de que solamente yo estoy accediendo en ese momento a la siguiente instrucción. ¿Y cuál es la siguiente instrucción? Pues mi bloque try finally, donde lo único que hago es invocar de esa lista el método get para acceder al elemento que se encuentra en la posición index, y es lo que me va a devolver, por eso tengo el return. Y ya cuando ya no hay riesgo de generar inconsistencia, pues hago mi bloque finally y libero ese monitor de acceso. Luego tengo otro método que se llama size, y lo que me va a devolver es el tamaño de la lista. Inicialmente yo le voy a pasar una lista con 4 números, 4 elementos, pero conforme eche a andar hilos, voy a echar a andar varios hilos que van a estar insertando números, un número cada hilo. Entonces, conforme se empiecen a insertar los números, pues se va a modificar el tamaño de la lista, se va a ir incrementando, ¿no? Entonces, pudiera ser que mientras yo esté leyendo el tamaño de la lista, un hilo esté insertando un elemento, ¿no? Uno o más hilos. Entonces eso alteraría el tamaño de la lista y generaría inconsistencia nuevamente con el dato que yo estoy obteniendo, que es el tamaño de la lista. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, antes de leer el tamaño de la lista, primero voy a generar una exclusión mutua para garantizar de que mientras yo esté leyendo el tamaño de la lista, no se hagan inserciones en ella. Entonces accedo al monitor de lectura, lo bloqueo, y dentro de mi bloque try finally, pues accedo al tamaño de la lista aquí con su método size. Y ya cuando ya no hay riesgo de que se generen inconsistencias, pues desbloqueo ese monitor de acceso. ¿Sí se entiende? Sí, profesor. ¿Sí se entiende o hay dudas? Sí se entiende, profesor. Yo nada más se puede repetir la de la función E, creo. La que estaba La arriba. función, a ver, esta que dice public get, Sí, esa. este método get lo que va a hacer es situarse en la posición index de la lista y te va a devolver el dato que tenga en esa posición, que puede ser un dato de cualquier tipo, como puede ser un dato de cualquier tipo, por eso te lo devuelve como un dato genérico, porque no sabes exactamente de qué tipo es el dato que te va a devolver. Es como si fuera un comodín. Estás devolviendo un dato genérico, porque no sabes de qué tipo va a ser. Entonces, eso es lo único que tiene esta clase readWriteList. Luego, por otro lado, tenemos la clase writer, aquí está. La clase writer extiende de la clase thread, que significa que a partir de aquí voy a generar hilos. Entonces, esos hilos, ¿qué es lo que van a tener en común? Lo que van a tener en común, pues es el listado inicial de números. Entonces, esa clase writer tiene una variable miembro de tipo readWriteList, que precisamente es la lista que acabamos de ver ahorita, ¿no? Es la clase readWriteList que acabamos de ver. Y pero en este caso ya no tengo un delimitador de tipo genérico. Ya estoy especificando que mi lista va a recibir datos de tipo integer. ¿Sí se ve? Sí, profe. Pues ahí está, ¿no? Y mi variable se llama lista compartida, ¿no? Entonces esa es la lista que van a compartir todos los hilos, y todos los hilos le van a estar insertando a esa misma lista, pues números. Entonces tengo el constructor, en ese constructor lo único que voy a hacer es inicializar los elementos de esa lista.
Los recibo como parámetro y se los asigno, nada más. Y ahora el cuerpo del hilo, una vez que se ejecute un escritor, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a intentar insertar un número aleatorio. Entonces, para poder insertar un número aleatorio, necesito generar una instancia de la clase random. Y de esa instancia de la clase random, quedamos que tengo que generar un número entero aleatorio. Entonces, por eso invoco el método nextInt para que sea un número entero. Y ese número entero aleatorio va a estar en el rango entre los primeros 100 números, del 0 al 99. Entonces va a obtener un número aleatorio en el rango entre el 0 y el 99 y lo va a intentar insertar en la lista. Aquí está. ¿Sí se ve? Sí, profe. Profesor. Entonces, este método add es el método add que acabamos de ver en la clase readWriteList. Entonces, por eso, si se fijan, aquí no le estoy poniendo ningún mutex. ¿Por qué? Porque ya está puesto en la lógica del método add que vimos acá en readWriteList. Está acá. Aquí abajito. Aquí. Dentro del método add es donde ya se obtiene el acceso al monitor de escritura, se bloquea y se hace la inserción del elemento. Entonces, básicamente por eso que aquí nada más lo estoy invocando, porque el bloqueo se hace ya en el método add de la clase readWriteList. Entonces, cuando este hilo se planifique, genera un número aleatorio en el rango entre el 0 y el 99, invoca el método add para agregar el número a la lista, y ya que se agregó el número a la lista, va a salir de contexto de ejecución el hilo, se va a ir a dormir 100 milisegundos, y una vez que despierte de esos 100 milisegundos, en automático se va a lanzar esta excepción. Por eso es que siempre que utilicen el método sleep en Java, siempre tienen que meterlo dentro de un bloque try catch, porque al expirar el temporizador de bloqueo, en este caso 100 milisegundos, en automático la máquina virtual va a lanzar esta excepción, interrupt exception, para avisar que ese hilo ya se desbloqueó. Y en este caso, pues, no estamos haciendo nada más que mandar imprimir a la salida de error estándar si es que hubiera un error. Si no hay un error, pues no va a imprimir nada, ¿no? Y eso es lo único que va a hacer la clase writer. ¿Hasta ahí tienen dudas? Agrega un número, se duerme 100 milisegundos y ya. Luego, tenemos otra clase, la clase reader o lector. También está heredando de la clase thread. Significa que a partir de ahí voy a generar hilos. ¿Qué va a recibir en común igual que la clase writer? Pues la lista de donde se van a leer los números, que es una instancia de la clase readWriteList. Entonces, tenemos esa variable miembro, tenemos el constructor que va a servir para recibir como parámetro la lista y nada más asociársela, ¿no? A esa variable. Y ya en el cuerpo del hilo, una vez que se planifique un hilo lector, lo que va a hacer es acceder a la clase random, generar un número aleatorio, pero ese número aleatorio ya no va a estar entre el 0 y el 99, como en el caso del escritor. Va a estar entre el 0 y el tamaño que tenga en ese momento la lista. Por eso tomo de la lista el método size para saber qué tamaño tiene, y entonces voy a tener un número aleatorio que me diga una posición aleatoria entre el 0 y la última posición de esa lista. Y ya que tenga esa posición o ese índice, invoco el método get para obtener el número que se encuentra en ese momento asociado a ese índice. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ya que obtengo ese número, lo mando a imprimir a la pantalla y ya posteriormente me voy a dormir 100 milisegundos y eso es lo único que va a hacer ese hilo. Entonces ya vimos que hace readWriteList, ya vimos que hace reader, ya vimos que hace writer. Oh, falta ver el programa principal que se llama readWriteLogTest. Entonces aquí igual estoy importando el paquete java.util. Estoy importando el paquete java.util porque, déjenme ver qué estoy usando de aquí. Creo que ni siquiera lo estoy usando. No, ni siquiera lo estoy usando, ¿no? Entonces creo que se hace que ni lo necesito. Pero bueno. En esta clase que se llama readWriteLogTest, que es la clase principal, tengo definidas dos constantes, la constante tamaño de lectores y la constante tamaño de escritores, ¿no? Y esas me van a decir cuántos hilos se van a crear para leer datos y cuántos hilos se van a crear para agregar un número a la lista. Entonces voy a crear 10 lectores,
que se van a encargar de leer una posición aleatoria de la lista, y voy a crear 5 escritores que se van a encargar de insertar un número aleatorio en la lista. Ya en el método principal, apenas aquí es donde voy a inicializar mi lista. Entonces quedamos que mi lista va a ser de números enteros. Entonces aquí estoy generando una lista de números enteros, que en este caso es un vil arreglo. Pero se acuerdan que le puse que era un dato genérico y podía aceptar arreglos, array list, vectores y lo que fuera. En este caso le estoy pasando una lista inicial como un arreglo. ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces ese arreglo inicialmente tiene 4 elementos. Esos 4 elementos se van a cargar en el array list. Eso es lo que va a pasar cuando se genere la instancia de tipo read-write-list. Entonces aquí genero la instancia de tipo read-write-list. En automático se van a cargar dentro del constructor de la clase read-write-list, se van a cargar los elementos con el método addl. Y ya que están los elementos cargados en esa lista se va a compartir para crear los escritores y para crear los lectores. Entonces aquí hago mi ciclo for de 0 a 4 para generar mis 5 escritores, y esos 5 escritores se les está pasando el dato compartido, que es la lista de 4 números, y se van a inicializar esos 5 hilos. Posteriormente se va a hacer otro ciclo for que va a ir de 0 a 9 y va a generar 10 instancias de lectores, y cada una de las instancias de lectores va a compartir la misma lista que va a tomar como base, de donde va a obtener una posición aleatoria y va a mandar imprimir el número que esté en esa posición. No sabemos en qué orden se van a planificar, y pero sí sabemos que en algún momento se van a planificar y voy a obtener una salida, ¿no? Entonces vamos a ejecutarlo a ver qué hace. Eso es lo que estoy obteniendo. Si se fijan, en este caso lo que me está imprimiendo la salida es que primero se ejecuta, bueno, primero se mandaron imprimir los hilos lectores, por eso dice get. En este caso, el primer hilo que mandó imprimir el dato que leyó, dice 33, que fue el primer elemento aquí de la lista. Después el siguiente hilo, que fue el 11, imprimió un 26, pero el 26 ni siquiera está en la lista, ¿no? ¿Sí está o no está? No, Bueno, en profe. la lista inicial no está. ¿Eso qué significa? Significa que para cuando se planificó el hilo 11, la lista ya contenía un número 26. ¿Eso qué quiere decir? Que primero se planificaron los hilos de escritura, los escritores. De otra forma, no hubiera podido imprimir ese 26, ¿no? Entonces, primero se planificaron los escritores. Y si se planificaron primero los escritores, ¿por qué primero aparecen los hilos lectores en la salida? ¿Por qué creen? Porque es más lenta la escritura que la lectura. Porque es más lenta la escritura que la lectura, ¿no? Bueno, por un lado es por eso, ¿no? Y y por otro lado, pues porque al momento de que se hace la impresión, vámonos otra vez aquí a la clase Writer, en la clase Writer, antes de hacer la impresión, primero nos vamos a dormir 100 milisegundos, y hasta que despertamos ese hilo, pues bien pudo haberse ejecutado el hilo lector. En el caso del hilo lector, primero imprime la salida y después se va a dormir, ¿no? Está al revés. Entonces, por eso es que mientras los hilos escritores ya hicieron la chamba, ya agregaron los números, pero mientras ellos están dormidos 100 milisegundos, en ese tiempo es más que suficiente para que se planifiquen los lectores, hagan la impresión, y luego mientras los hilos lectores están aquí bloqueados, pues el hilo escritor ya despertó y es cuando ya empieza a imprimir los números que agregó, ¿no? Estos put que están aquí. Ajá. Sin embargo, insisto, es más rápida la lectura que la escritura, porque lleva más tiempo actualizar un dato que simplemente accederlo. Entonces, en este caso, los hilos escritores agregaron el número, quedamos que agregaron el 26, agregaron el 70, agregaron el 19, y creo que ya, ¿no? Ahí agregaron el
el 20. Ahí está, ¿no? De hecho, aquí están los números que agregaron, el 19, el 26, el 33 y el 20. Ahí están, en toda la lista. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe. Entonces, técnicamente nada más usé 5 hilos de escritura, usé el doble de hilos de lectura, y sin embargo acabaron primero los de lectura, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. ¿No? Bueno, entonces, si en algún momento requieren estar haciendo operaciones de escritura u operaciones de lectura, pues tengan en cuenta eso, ¿no? Son más rápidas las operaciones de lectura que las de escritura. Entonces, si tienen oportunidad de separarlas, pues sí pueden usar un read-write lock y separar y poder llevar a cabo, pues de manera concurrente, varias operaciones de lectura mientras está realizando una operación de escritura, y eso va a hacer un poquito más eficiente su aplicación. Ajá. Bueno, entonces regresamos aquí a la presentación. Entonces ahora vamos a ver lo que son las variables de condición, que más que verlo, vamos a recordar lo que vieron en sistemas operativos. En sistemas operativos sí usaron variables de condición, ¿cierto? Bueno, yo en sistemas operativos me quedé nada más hasta semáforos, profe, ya no vimos variables de condición. Bueno, una variable de condición para lo que se va a utilizar es para poder controlar el flujo de ejecución de un hilo. Así como, por ejemplo, en el hilo principal que nosotros tenemos, que es el hilo main, nosotros podemos controlar el flujo de ejecución de ese hilo principal mediante el método join, ¿sí se acuerdan? La clase pasada, cuando vimos sincronización a nivel de bloque y sincronización a nivel de método, estuvimos haciendo uso del método join. Sí, profe. ¿Para qué lo usamos? Para esperar a que termine la ejecución de ese hilo. Para esperar, para bloquear la ejecución del main temporalmente hasta que terminaran de ejecutarse los otros hilos hijos que estábamos lanzando desde el main, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que quieren hacer algo similar, pero ya no con el hilo main, sino con un hilo en particular. ¿Sí se entiende? Vas a bloquearlo temporalmente. ¿Para qué? Para dar chance, si es que estás realizando tareas de manera concurrente y en algún punto de tu lógica, de tu programa, tú requieres que un hilo termine antes que otro y necesitas que eso suceda porque ese hilo a lo mejor se tiene que encargar de hacer un cálculo que requiere el otro hilo para poder ejecutar la siguiente instrucción, pues ya tienes una forma de bloquear su ejecución temporalmente hasta que el otro hilo acabe, o hasta que se termine de realizar una operación de entrada y salida, o hasta que se termine de dar algún evento, ¿no? A lo mejor requieres que se dé un evento con el mouse, un clic con un mouse para que pueda seguir su ejecución en ese hilo para tomar el dato que se generó con el clic del mouse, o cualquier otra que sea el evento que se tenga que dar. El chiste es que ese hilo que necesita que se dé ese evento, necesita dejar de ejecutarse temporalmente, necesita bloquear su ejecución hasta que tengas tú la certeza que ya se tiene el dato que tú necesitas para poder hacer el siguiente cálculo. ¿Sí se entiende? Sería como implementar el método join, pero ya no para el main, sino para para un hilo en particular, bloquear su ejecución temporalmente hasta que se tenga un dato que se requiere. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Sí, profesor. Sí. Y entonces, ahora, nosotros, cuando usamos el método join para bloquear el main, pues nosotros no tenemos que hacer nada más que invocar el método join e internamente en la lógica de ese método join, ya se tienen ahí los elementos que se necesitan para avisarle al main que ya acabó ese hilo, ¿no? Al que tiene que esperar a que finalice. Entonces nosotros ya no tenemos que estar censando y avisándole al main, oye, ya acabó
ese método ya puede seguir, porque ya eso ya está hecho internamente dentro de la implementación del método join. Pero aquí no. Entonces, en una variable de condición, nosotros le vamos a dar la capacidad a un hilo para que se autobloquee, para que él solito se saque del contexto de ejecución y pase de un estado de ejecución a un estado de bloqueo. Pero él solito no puede despertar. Necesita despertarlo a alguien más. ¿Quién más? Pues cualquier otro hilo que le haga saber que lo que él requería para desbloquearse ya se dio, ya puede seguir su ejecución, ¿vale? Entonces, el desbloqueo de un hilo que se autobloqueó mediante una variable de condición no se va a dar por sí mismo. Otro hilo le tiene que avisar. De hecho, para eso es la variable de condición. A través de esa variable se le va a avisar a ese hilo que ya cambió esa bandera, que ya puede desbloquearse. ¿Sí se entiende? Sí, profesor. Ahora, puede ser que sea un solo hilo el que requiera que se dé ese evento, o puede ser que sea un grupo de hilos que requieran que se dé ese evento. Imagínense que ustedes estuvieran implementando un juego en línea, ¿no? O imagínense, por ejemplo, el que estaban haciendo ahorita de sus submarinos. Pero ahora imagínense que en vez de ser un jugador, pues fueran 100 jugadores. Entonces, imagínense que estás implementando la aplicación, estás en la parte de acomodar a tus barquitos y los 100 jugadores al mismo tiempo están acomodando a sus barquitos, ¿no? Y hasta que el último jugador termine de acomodar sus barquitos, pues puede empezar ya la parte de los disparos, ¿no? Donde se empiezan a hundir los barquitos. Pero entonces, si tú en la lógica de tu programa, tú ya acabaste de colocar tus barcos, ya quieres empezar a jugar, pero no puedes porque te tienes que esperar a que terminen los demás. Entonces, ahí, esa es una situación en la que bien podrías implementar una variable de condición. Y entonces, ¿qué tendrías que hacer? Lo primero que tendrías que hacer es generar un mutex o una exclusión mutua. ¿Y por qué requieres una exclusión mutua para poder acceder a una variable de condición? Las variables de condición son globales. Al ser globales, pues pueden ser accedidas por cualquier hilo. Y eso significa que podrían ser accedidas por 2 o más hilos al mismo tiempo. Y eso me generaría inconsistencia para saber el estado de esa variable de condición. Si 2 o más hilos la modifican al mismo tiempo, ¿sí se entiende? Sí, profe. Entonces, por eso es que a una variable de condición se le accede a partir de una exclusión mutua, a partir de un bloque sincronizado, como le quieras llamar, ¿no? A partir de un mutex. ¿Para qué? Para tener la garantía de que solo un hilo a la vez puede acceder a modificar el estado de esa variable de condición. Entonces, por eso aquí, en esta diapositiva, en este pedacito de código que tenemos de aquí de 2 instrucciones, para poder acceder a la variable de condición, lo hacemos a través de un mutex, de una exclusión mutua. En este caso, lo estamos haciendo a través de un reentrant lock, pero bien pudo haber sido a través de un read-write, reentrant read-write lock, o a través de un, alguna otra cosa, ¿no? A través de la interfaz lock, a través de la interfaz read-write lock, a través de la clase reentrant lock, o a través de la clase reentrant read-write lock. Cualquiera de ellos me va a permitir acceder a la variable de condición. Entonces, ¿cómo generamos la variable de condición? Ya que estableciste tu exclusión mutua, invocas el método newCondition y eso ya te devuelve tu variable de condición, que quedamos que van a ser variables globales. Entonces van a poder ser accedidas por cualquier hilo dentro del proceso donde fueron creados y por más de un hilo a la vez. ¿No? O el mutex para garantizar que solamente un hilo pueda acceder a la vez a modificar el estado de esa variable. ¿Hasta ahí tienen dudas? No, profe, todo claro. Bien, entonces, ya que creaste tu variable de condición, tienes estos métodos. Por un lado tienes el método await. El método await lo que va a hacer es que quien invoque ese método se va a bloquear, va a salir del contexto de ejecución y va a pasar a un estado de bloqueo. Ajá. Entonces, imagínense otra vez el escenario que les dije de que estás implementando tu juego de submarinos, pero para 100 usuarios. Entonces, imagínate que están los 100 usuarios colocando sus barquitos dentro de un hilo. Imagínate un servidor concurrente que aceptó 100 usuarios y por cada usuario que aceptó creó un hilo. Entonces ya están los 100 hilos planificándose de manera concurrente. En la lógica de esa interacción con el usuario, pues ya lo mandas a que acomode sus barquitos
y una vez que ya terminó de acomodar sus barquitos válidas, los otros 99 usuarios ya acabaron de acomodar sus barquitos para poder empezar ahora sí ya lo bueno, que es cuando ya se empiezan a dar entre ellos. No. Entonces, ¿qué haces? Pues te bloqueas, invocas una wait y te bloqueas hasta que te avisen que ya los otros 99 usuarios ya acabaron de acomodar sus barquitos. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí se entiende la lógica? Profesor. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿quién es el que te va a avisar? Pues en este caso, tendrías que tener otro hilo que se encargue de ver el estado de cada uno de los 100 hilos y saber si ya se completaron de acomodar los barcos en los 100 hilos. Por uno que falte, pues todavía no va a empezar el juego. El juego va a empezar hasta que todos los hilos hayan, bueno, hasta que todos los usuarios hayan terminado de acomodar sus barquitos. Entonces puedes manejar ahí un arreglo de 100 entradas, de 100 banderas, y en el momento en el que todas las banderas estén en true, de que ya todos acabaron de acomodar sus barquitos, en ese momento despiertas a todos los hilos que fueron bloqueados esperando a que se completaran de acomodar los barcos para poder empezar a jugar. ¿Sí se entiende eso? Sí, profesor. Sí. Entonces, para hacer ese despertadero de hilos, lo único que necesitas es este método que está aquí abajo que dice Signalol. El método Signalol, en este caso, te desbloquearía a todos los hilos que estaban esperando ese mismo evento. ¿Qué evento? Pues que terminaran de acomodar los barquitos para poder empezar a jugar. Si tú nada más quisieras despertar al último hilo que fue bloqueado para esa condición que estás esperando, pues simplemente usas el método Signal que está aquí arriba. Entonces, cada que tú bloqueas un método, cada que tú bloqueas un hilo con el método await, ese hilo, su descriptor de ese hilo se encola. Bueno, no se encola, ahí se empila, se apila más bien, ¿no? Entonces yo voy a tener una pila, déjenme se las dibujo. Imagínense que tienen una pila y en esa pila estás pues apilando los descriptores de los hilos que fueron bloqueados esperando a que se diera ese mismo evento, que en este caso es que se terminen de acomodar los barquitos, ¿no? De todos los usuarios. Entonces imagínense que tienen aquí una pila de 100 elementos, bueno, sería de 99 porque solamente 99 van a estar esperando a que el último termine de acomodar sus barquitos. Entonces termina el primer hilo, bueno, termina el primer usuario de acomodar sus barquitos, avisa que él ya acabó, que ya quiere jugar. En ese momento su hilo se bloquea. En ese momento su hilo se bloquea con el método await y el descriptor de ese hilo se apila en la pila de hilos bloqueados. El siguiente usuario también termina de acomodar sus barquitos, no puede empezar a jugar hasta que se termine de acomodar todos los barquitos de los 100 usuarios. Entonces también invoca wait, se bloquea, entonces se apila encima el descriptor de ese otro hilo. Lo mismo con el que sigue, lo mismo con el que sigue y así. Hasta que haya 99 hilos ahí apilados, bloqueados, ¿no? El último usuario termina de acomodar el último barco, le avisa a la aplicación que ya quiere empezar a jugar y como ya quedaron acomodados los barcos de los 100 jugadores, ya con ese último jugador, pues en ese momento, insisto, tú podrías ir desapilando uno por uno. ¿Qué necesitarías hacer para desapilar uno por uno? Pues invocar 99 veces el método Signal sobre la variable de condición y en cada vez que invoques al método Signal, va a desbloquear al último hilo que estaba ahí bloqueado en la pila, ¿no? Hasta que quede vacía la pila. O puedes invocar al método SignalLol, se desbloquean todos los hilos y ya empiezan a jugar. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí queda claro o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profesor. Va. Bueno, entonces, para eso sirven el método await, para bloquear un hilo, sale del contexto de ejecución, pasa del estado de ejecución al estado de bloqueo,
y la única forma en la que se va a desbloquear es ya sea que alguien invoque desde otro hilo el método signal sobre esa variable de condición, y con eso se le avisa que ya puede despertar, o que invoque el método signal con el que serían desbloqueados todos los hilos que fueron bloqueados esperando la misma situación, la misma condición, o que alguien invoque el método interrupt sobre ese hilo, ¿no? Si alguien invoca el método interrupt sobre ese hilo que se bloqueó, pues de todos modos se va a desbloquear, ¿sale? Para eso sirven esos métodos. Luego tenemos el método await que está sobrecargado. Entonces, si tú usas este método await y le asignas una cantidad numérica aquí, en este entero largo, y una unidad de tiempo, que me parece que ya revisamos alguna clase pasada, la clase time unit, para ver las diferentes unidades de tiempo, los nanosegundos, los milisegundos, los segundos, los minutos, las horas, etcétera. Entonces tú podrías especificar como otra condición, ¿no? Invocas el método wait. Bueno, antes de invocarla, validas, ¿puedes continuar tu ejecución? Sí, pues la continúas. ¿No la puedes continuar? Entonces bloquéate con el método wait, sales del estado de ejecución a un estado de bloqueo y solamente te vas a desbloquear cuando se dé esa situación que estás esperando y alguien te despierte, ya sea con el método signal, con el método signal, con el método interrupt o hasta que expire el temporizador que fijaste aquí en el parámetro. ¿Sí se entiende? Profesor. Sí. Vale. Entonces, para eso es ese método, ¿no? Tenemos este otro método que dice await uninterruptibly. Ese método pues, es igual que el método await. La única diferencia es que no te vas a poder desbloquear con el método interrupt. Solamente te vas a poder desbloquear si alguien desde otro hilo invoca el método signal o el método signal de la variable de condición que te mantiene bloqueado. Ajá. Esa es la diferencia con respecto a este o con respecto a este otro método. También tenemos el método await until. Ese método se parece a este método await que tiene un parámetro. A final de cuentas, tú le estás diciendo desbloquéate hasta. Significa que te pueden desbloquear con el método signal, te pueden desbloquear con el método signal o te vas a desbloquear pues en automático al llegar a la fecha que está especificado ahí. Eso sirve si tú lo que quieres es planificar alguna tarea que quieras que se lleve a cabo en el futuro. Entonces puede ser que tú estás esperando un cierto tiempo a que suceda un evento, a lo mejor una entrada, salida, ¿no? Estás esperando a realizar una tarea, pero para realizar esa tarea requieres a lo mejor que un usuario teclee algo. Entonces dices, yo le voy a dar de chance a que teclee algo de aquí a una hora. Y si en una hora no ha tecleado nada, pues ya te desbloqueas y continúas con un valor por default, ¿no? Y ya, para eso sirve. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Profesor, tanto los métodos de signal o interrupt deben ser invocados por un hilo externo, ¿verdad? Ajá, por un hilo externo, porque el mismo hilo que invocó a wait, pues ya queda bloqueado. Entonces en ese momento no se está ejecutando como para poder ejecutar una instrucción y autodesbloquearse. Necesitaría ser otro hilo que acceda a la variable de condición a través de la cual se bloqueó ese hilo y nada más le avise con un signal despiértate o con un signal all despiértense todos los que están esperando que se dé esta situación. Entonces ya quedan desbloqueados, se pasan del estado de bloqueo al estado listo, se vuelven a encolar esperando que el planificador les asigne una ranura de tiempo y continúan su ejecución. Para los 100 jugadores sería, es decir, creamos 101 hilos y ese uno es el que va a estar supervisando el resto de lo que el resto de hilos ya estuviera bloqueado. Perdón, sí. O estuviera listo para Ajá. desbloquearse. La lógica sería muy simple. Ajá, la lógica sería muy simple. Cada hilo tiene acceso a un arreglo de banderas, ¿no? Si son 100 jugadores, pues tienes un arreglo de 100 banderas. Y ese hilo, pues lo único que va a hacer es revisar cada una de las entradas de ese arreglo. En el momento en el que ya todas las banderas estén encendidas, de que ya todos acabaron de hacer lo que tenían que hacer, y ya nada más están esperando empezar el juego, pues en ese momento hacer un signal all. O la otra que podría ser, bueno, sí, nada más sería de esa, porque la otra sería igual, esperas a que todos estén en true, todas las banderas del arreglo, y en ese momento haces un for,
y vas hilo por hilo, haciendo un signal, bueno, un signal sobre la variable de condición, esa cantidad de veces, 99 veces, ¿no? Sería la otra, pero sería más lento, más rápido, pues simplemente un signal all, y con una sola instrucción desbloqueas a todos los hilos que estaban esperando empezar a jugar. Ajá. ¿Sí quedó claro? Profesor, gracias. Sales. Bueno, entonces, ¿cómo utilizamos esa variable de condición? Como ya les había dicho, lo único que necesitas es primero que nada generar un mutex, una exclusión mutua, y eso lo puedes hacer a través de la interfaz log, generar una instancia de la interfaz log, o generar una instancia de la clase reentrant log, o generar una instancia de la clase reentrant readWrite log, cualquiera de esas opciones, ¿no? Porque cualquiera de esas opciones me da el método newCondition para generar mi variable de condición. Entonces ya tienes el mutex, obtienes la variable de condición con el método newCondition, y ahora sí, dentro de tu código, dentro de la lógica de tu código, donde tú necesites validar si ya puedes o no puedes continuar con la ejecución de tu programa, que para eso en la lógica tendrías que saber si estás haciendo 2 o más tareas al mismo tiempo, pues sí tendrías que saber de qué tarea dependes y es lo que estarías validando, ¿no? Entonces, ¿dónde haríamos eso? Aquí en la lógica de tu juego, lo primero que necesitas, digo, en la lógica de tu programa, necesitarías primero acceder al mutex. Entonces, si recuerdan cómo accedíamos a un mutex, a una exclusión mutua, primero invocábamos el método lock, y dentro del método lock abríamos un bloque try catch finally o try finally, ¿sí se acuerdan? Sí, profe. Entonces, igual aquí, haces un método try o try catch finally, aquí es un try catch finally, y dentro de ese bloque try, pues ya vas a intentar acceder. De hecho, aquí ya accediste al mutex. Aquí con lock accedes al mutex. Si sí puedes acceder al mutex, lo vas a bloquear. Y entonces dentro del método try intentarías aquí hacer tu validación. Entonces déjenme ponerles aquí el pseudocódigo. Lo que haríamos aquí, justamente después de este primer try, aquí tendrías que hacer tu validación. If la condición que tienes que validar, ¿no? Si ya tienes el dato que requieres para seguirte ejecutando, pues te sigues ejecutando y ya sin problema, ¿no? Si no tienes esa condición que necesitas para seguirte ejecutando, como les puedo decir, pues que el estado de una variable sea un cierto valor, que se termine de completar una operación de entrada y salida, etcétera, etcétera, etcétera. Si no se tiene eso que tú requieres para continuar tu ejecución, ¿qué haces? Pues te vas a intentar bloquear, que es lo que tenemos aquí. Entonces, pones otro try, haces una wait, y en ese momento tu hilo sale de contexto de ejecución, pasa de un estado de ejecución a un estado de bloqueo, y necesitaría ser despertado por otro hilo, porque en ese momento vendría un cambio de contexto. ¿Sí se entiende eso? Sí, profesor. Ahí a lo mejor les podría surgir la duda. Si ya se hizo el cambio de contexto justo después de la instrucción await, y para acceder a esa variable de condición se necesitó estar dentro de un mutex, entonces ¿quién libera ese mutex? ¿Quién libera ese monitor de acceso? Porque se quedó ahí bloqueado y se hizo el await y salió de contexto de ejecución ese hilo, ¿no? Entonces, para acceder a la variable de condición y hacer el signal, ¿quién desbloquea ese mutex? ¿Sí se entiende la pregunta? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, acuérdense, la variable de condición es una variable global que puede ser accedida por todos los hilos dentro de ese proceso. Entonces, para poder acceder aquí a esta línea donde estoy apuntando con la flecha que dice Excel, para poder llegar ahí, primero tuvimos que hacerlo dentro de un bloque sincronizado, por eso hicimos el lock aquí, L.lock. Entonces ahí garantizamos que solamente un hilo fuera el Ganon, accediera al monitor de acceso, lo bloqueara, y entonces estamos dentro de una sección crítica, solamente un hilo está aquí adentro, y ese hilo validó que no podía seguir su ejecución y se bloqueó aquí en esta instrucción que dice c.await. Entonces, ¿quién desbloquea ese mutex para que otro hilo diferente
pueda acceder a la misma variable de condición y pueda hacer un signal o un signal all. ¿Quién lo desbloquea? Bueno, para los que tengan esa duda, el desbloqueo se hace en automático. Ya está implementado dentro de la lógica del mismo método await. ¿Sale? Entonces, antes de salir del contexto de ejecución y pasar a un estado de bloqueo del hilo, internamente dentro del código del método await, ya está la lógica para hacer un L.unlock. ¿Vale? Ya no se necesita desbloquear internamente, ya está implementado. ¿Para qué? Para que cuando se planifique otro hilo, si ese hilo que se está ahora planificando y necesita despertar a este hilo que se bloqueó, pues pueda acceder con un lock al monitor de acceso, acceder a la variable de condición y hacer un signal para desbloquearlo. Y entonces ahí viene otra pregunta, ¿no? Y me van a decir, y si ya está interno, entonces ¿por qué aquí tengo en el finally un unlock? Esa podría ser otra pregunta válida, ¿no? ¿Sí le sale la pregunta o no? Sí, profe. ¿Para qué creen que esté? En caso de que la condición haya sido no válida, entonces libera el monitor. Exacto, ¿no? Y si no caíste en esa condición de tener que bloquearte, pues terminas de ejecutar tus instrucciones y al final de cuentas tú mismo liberas ese candado del monitor de acceso, ¿no? ¿Sale? Justo como dijo su compañero. Por eso es que está ahí. Por si no entras en esa condición, por si no es necesario bloquearte, pues haces tu ciclo completo. Ajá. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Vale, entonces vamos a ver un ejemplo. Ya no me a borrar esto. Soy medio malo usando esta cosa, pero bueno. Ahí. Entonces, está aquí el ejemplo. Tenemos un programa que se llama llenavacía.java. Este que se llama llena vacía también está aquí en la página. Está en... No, aquí no está. Llena vacía. Ese de llena vacía está aquí en este proyecto que se llama Cont. En el caso de ustedes lo puse en la página en este archivo que dice cont.zip. ¿Sí se ve? Ahí en el navegador. Profesor. ¿Sí? Ese que dice cont.zip, si ustedes lo descomprimen, pues tiene varios ejemplos ahí, ¿no? Y uno de esos ejemplos es este que dice llena vacía. Ese es el que vamos a ver. Entonces, aquí pues empezamos importando todo lo que vamos a usar. Estamos importando la interfaz condition, estamos importando la interfaz lock y estamos importando la clase reentrant lock, ¿no? Entonces, tenemos nuestra... Ay, no sé qué hice. Espérenme. Déjenme volver a acomodar ya. Entonces, tenemos nuestra clase principal que se llama llena vacía. Y esa clase que se llama llena vacía, lo único que tiene es el método principal, que se llama el método main. Dentro de ese método main vamos a generar 3 instancias. Una instancia de la clase datos, una instancia lee. A final de cuentas, la clase llena y la clase lee son hilos. Entonces voy a generar 2 hilos. Un hilo que se va a encargar de ir agregando caracteres y otro hilo que se va a encargar de ir leyendo caracteres. Aquí estamos implementando el problema de los lectores y escritores, que si el lector no tiene que leer, se duerme, y si el escritor no tiene que escribir, se duerme. ¿Sí se acuerdan de ese problema que vieron en sistemas operativos? Profesor. ¿Sí? Vale. Entonces, es lo que vamos a generar aquí. Un hilo que se encarga de escribir. ¿Y qué va a escribir? Un carácter a la vez, un carácter del alfabeto desde la letra A hasta la letra Z.
y este se va a encargar de leer ese carácter que se escribió, ¿sale? Y el carácter y todo lo demás que requieras va a estar aquí en la clase datos, que son los datos compartidos. Un booleano para saber si hay algo que leerse o no, el carácter que se va a leer o que se va a escribir, el mutex, y hay otro dato, pero ahorita no me acuerdo cuál es, pero ahorita vemos cuál es. De hecho, es con lo que vamos a empezar. Entonces tenemos la clase datos. En esa clase de datos tenemos 4 variables miembro, que precisamente estas variables miembro van a ser compartidas por los 2 hilos. Por un lado tengo una variable de tipo primitivo, es un carácter que se llama C, y ese es el carácter que va a contener el carácter escrito por el escritor y el carácter que se va a leer por parte del lector. ¿Sí se entiende? Profesor. ¿Sí? Bueno, entonces si se fijan, esta variable primitiva tiene el modificador volátil. ¿Sí se ve? ¿Para qué quedamos que era? Para mantener el mismo valor, ¿no? Para que cuando se acceda a ese carácter para leer lo que tiene, siempre tengamos el valor más fresco. ¿Sí se acuerdan? El valor más actual. Es lo que me va a garantizar que siempre que yo acceda a esa variable C, para lectura, lea el dato más actual que contenga esa variable. Entonces, simplemente para eso es. Acá abajo tengo otra variable que es de tipo boolean y es la de disponibilidad. Esta le va a decir al hilo escritor si ya puede o no puede seguir escribiendo el siguiente carácter del alfabeto. Entonces, inicialmente el escritor va a validar la disponibilidad de carácter. Si la disponibilidad de carácter es falso, significa que no hay un carácter para ser leído, entonces él produce un carácter. Si a la hora de leer la disponibilidad ve que es verdadero, significa que ya hay un carácter para ser leído, pero todavía no ha sido leído. Entonces, como todavía no ha sido leído ese carácter, pues no puede producir el siguiente carácter del alfabeto hasta que no se lea ese carácter. Entonces, para eso se va a utilizar esa variable de disponibilidad. Y como yo necesito también en todo momento tener el último valor, el valor más actual de la disponibilidad, para saber si ya se leyó o no se ha leído el último carácter que se puso, por eso también le agrego aquí el modificador volátil. ¿Sale? Entonces, en ambos casos estoy usando el modificador volátil porque ambas variables son de tipo primitivo, almacenan valores y yo necesito tener el valor más fresco. Las siguientes 2 variables que tengo acá no son valores de tipo primitivo, son variables de tipo objeto. Lo que voy a tener son referencias. Entonces, por eso no puedo usar el modificador volátil. Aquí voy a usar el modificador final, si se acuerdan que habíamos visto eso. Profesor. ¿Sí? Entonces, tengo aquí esta variable que es de tipo lock. ¿Qué significa? Que va a ser mi exclusión mutua. A través de ella voy a acceder al monitor de acceso para poder hacer la lectura o poder hacer la escritura del carácter. Entonces, para eso es esa variable de tipo lock. E insisto, le pongo el modificador final, que tiene la misma tarea, la misma función que el modificador volátil, simplemente para poder acceder al valor más fresco de ese monitor de acceso y saber si está abierto o está cerrado, si está desbloqueado o está bloqueado. Y lo mismo para la variable de condición, ¿no? La variable de condición pues, también es un objeto, ¿no? Es una interfaz que va a generar instancias, va a guardar una referencia. Y también le pongo el modificador final para poder conocer en todo momento el valor de la variable de condición, bueno, el estado de la variable de condición, para saber si fue accedida o no. Ajá. Entonces, para eso es que uso esos modificadores, ¿no? El volátil y el final ahí. ¿Hasta ahí tienen dudas? No, profesor. ¿No? Bueno, entonces, estas variables miembro pues las tengo que inicializar. Entonces, para inicializarlas, pues tengo mi constructor de la clase datos, ¿no? El carácter C lo estoy inicializando a un valor nulo. Pues técnicamente lo estoy inicializando a 0. El \u simplemente es para especificar que va a ser un valor nulo internacionalmente conocido.
que es un valor Unicode. Ajá. Entonces le estoy inicializando con el valor 0000. Así lo estoy inicializando, que sería como un valor nulo. Puede tener cualquier valor. Ajá. Entonces, después la variable de disponibilidad, que es booleana, le estoy inicializando a falso. ¿Qué significa? Que no hay ningún carácter todavía escrito. Por eso le estoy inicializando a falso. El monitor de acceso lo estoy inicializando con un reentrant lock. Y la variable de condición, pues la estoy generando con el método newCondition del monitor de acceso, ¿no? Bueno, del mutex que tengo acá arriba. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, profe. Dale. Entonces luego tengo el método obtener mutex o getLock, como le quieran llamar, ¿no? Lo único que va a hacer es devolverte la referencia del mutex que tengas ahí. O sea, te devuelve el monitor de acceso para que puedas validar si está abierto o está cerrado. Nada más. Lo único que es. Tengo el método obtener datos char o get datos char. Lo único que va a hacer es intentar leer, bueno, validar si es que hay un carácter para ser leído, y si hay un carácter para ser leído lo va a leer. Es lo único que va a hacer. Entonces, como voy a hacer una operación de lectura sobre esa variable C, sobre mi carácter, pero esa variable C está compartido entre dos hilos, entre el hilo que lee y el hilo que escribe, pues yo necesito accederlo a través de un bloque sincronizado. ¿Para qué? Para que solamente un hilo a la vez pueda acceder a ese carácter. Entonces, ¿qué hago? Intento bloquear intento generar mi exclusión mutua, porque además, si es que ya hay un carácter y yo, bueno, en este caso voy a intentar leer un carácter, pero si es que no hay, si todavía no se ha producido un carácter, ese es el problema del lector, ¿no? Quieres leer, pero todavía no está el dato que necesitas leer. ¿Qué haces? Pues te bloqueas. Entonces, si es que te tienes que bloquear, pues vas a necesitar acceder a la variable de condición para a través de ella bloquearte. Y para acceder a la variable de condición, necesitas hacerlo dentro de un mutex. Entonces, también para eso está este lock, ¿no? Para esas dos cosas. Entonces, inicias tu bloque sincronizado con el método lock, empiezas tu bloque try catch finally o tu bloque try finally, da igual. Y dentro, aquí viene la validación. Ese sería el equivalente al if que pusimos en las diapositivas. Nada más que en lugar de hacer una sola validación con if, aquí vas a estar haciendo una validación en cada iteración. Para eso es el while, ¿no? Entonces aquí la validación dice, mientras la disponibilidad sea falsa, o sea, mientras no haya nada que leer, si tu única misión de ese método es leer y no hay nada que leer, ¿qué vas a hacer? Pues te bloqueas. Se bloquea. ¿Sí se entiende? Ajá, se va a dormir, se va a bloquear indefinidamente hasta que haya un carácter listo para ser leído. Entonces, a la hora de que se va a dormir este hilo, en automático se va a desbloquear el mutex. En automático, internamente en la lógica del método await, se va a mandar a invocar el método unlock, aquí de este mutex. Entonces, en ese momento va a venir un cambio de contexto, se va a planificar otro hilo. Ese otro hilo a lo mejor está invocando este método de setDatosChar, que lo que va a hacer es colocar el carácter que está pasando aquí como parámetro, lo va a colocar en la variable C de la clase. Y entonces igual, ¿no? Antes de validar si puede escribir este carácter, primero va a intentar hacer un bloque sincronizado. ¿Para qué? Porque si necesita acceder a la variable de condición, pues tiene que accederla dentro de un mutex, dentro de una exclusión mutua. Entonces, igual, hace su lock. Aquí puede hacer el lock porque ya se desbloqueó el mutex. Ajá. Internamente con el método await se desbloqueó. Entonces, nuevamente entra, bloquea el su bloque try catch o try catch finally y nuevamente va a validar la disponibilidad. Quedamos en el otro método, quedamos que la disponibilidad era falso. Entonces, aquí va a validar si disponibilidad es verdadero, y ya sabemos que no. Entonces, como no es verdadero, pues no va a entrar en este bloque while. Como no va a entrar en este bloque while, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a asignar el carácter, ahí está, dis.c igual a c. O sea, el carácter que se le está pasando como parámetro, aquí, este carácter que se está pasando como parámetro, lo va a asignar al carácter de la clase. Entonces ya mi escritor ya escribió un carácter. Como ya escribió un carácter,
modifica la disponibilidad. Ahora sí, ya hay disponible un carácter para ser leído. ¿Sí se entiende? ¿Sí se ve? ¿Sí queda claro estas dos líneas? Profesor. ¿Sí? Bueno, entonces, como ya hay disponible algo para ser leído, ¿qué haces? Pues despiertas al hilo que estaba bloqueado, que en este caso es el lector, para que haga la lectura de ese carácter. Entonces haces un signal. Como en este caso nada más hay un hilo que escribe y un hilo que lee, pues basta con hacer un signal. Pero si hubiera varios hilos que escriben y varios hilos que leen, pues tendrías que hacer un signal all para desbloquearlos a todos. Ajá. Y ya, ¿no? Pues finally, pues haces tú un lock. Entonces, asumiendo que ya se despertó al hilo que estaba bloqueado, que era el lector, pues vámonos al lector. Estábamos en el método getDatos, quedamos que ese hilo se había bloqueado porque no había nada que leer, pero ahorita ya hay algo que leer, ¿no? Entonces, nuevamente se entra aquí, se entra en el mutex, se valida. ¿Hay algo que leer? Sí, sí hay algo que leer. Entonces no se va a entrar en este while. Como si hay algo que leer y lo vas a leer, como lo vas a leer, pues va a cambiar nuevamente la bandera. Una vez que lo leas, pues ya la bandera de disponibilidad va a pasar a falso porque ya lo leíste y ya no va a quedar ese carácter disponible. Entonces, nuevamente, antes de que devuelvas el carácter que leíste, y una vez dejas modificada ya la bandera para indicar que ya no hay carácter que leer porque ya lo leíste, despiertas al productor que tiene que producir el siguiente carácter y en tu bloque finally, aparte de que vas a desbloquear el mutex, estás ya devolviendo el carácter que se leyó. ¿Sí se entiende? Profesor. ¿Sí? Entonces, en eso es en lo que consisten estos dos métodos. El de getDatosChar va a tratar de leer un carácter. Si no lo puede leer, se bloquea y deja que se ejecute el otro hilo, que es el que tiene que producir el siguiente carácter. El que va a producir el carácter checa si no se ha producido un carácter, lo produce y despierta al que lo tiene que leer. Así de fácil. ¿Vale? Entonces, para eso son esos dos métodos. getDatosChar produce un carácter y getDatosChar lee el carácter. Ahora vamos a las clases que hacen uso de esos métodos. Por un lado tengo mi clase llena, aquí está, que hereda de la clase thread. Entonces voy a tener un hilo que se va a encargar de producir caracteres, ¿no? Ese hilo que va a compartir con el otro hilo, pues el mutex, que es con el que se va a acceder a la variable de condición. Entonces por eso tiene una variable miembro que es de tipo lock y va a ser el mutex con el que se va a acceder a la variable de condición. Y también tiene la variable miembro datos, ¿no? Que precisamente tiene los 4 datos compartidos que quedamos, ¿no? El carácter, el booleano de disponibilidad, ¿cuál otro era? El mutex y la variable de condición. Entonces eso es lo que está pasando aquí, en esta instancia de tipo datos. Tenemos nuestro constructor, que lo único que hacemos es inicializar pues los datos, inicializamos el carácter a nulo, inicializamos el booleano a falso, generamos la instancia del mutex y creamos la variable de condición. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Y simplemente accedemos a ese mutex, ¿no? Y en el cuerpo de ese hilo, lo único que vamos a hacer es que vamos a intentar escribir el alfabeto desde la letra A hasta la letra Z, una letra en cada iteración. Entonces, antes de escribir antes de escribir el primer carácter, pues primero estamos intentando generar un mutex, que aquí no tienen tanto sentido porque tengo un solo hilo que lee y un solo hilo que escribe. Si tuviera varios hilos que leyeran y varios hilos que escribieran, pues sí tendría más sentido, ¿no? Pero establecemos el mutex y dentro del mutex vamos a invocar al método setDatosChar intentando escribir el carácter A. Entonces, acuérdense, como estamos en un for, este for pues, va a intentar ejecutar cada una de las iteraciones. Entonces, una vez, si es que puede escribir el carácter A, en la siguiente iteración va a intentar escribir el carácter B y si lo puede escribir, va a intentar escribir el carácter C. Pero acuérdense
que no va a poder escribir todos de un jalón, porque primero va a tener que validar la disponibilidad. Si el carácter que escribió todavía no se lee, pues no va a poder escribir la B hasta que se haya leído ese carácter, entonces se va a bloquear. Se va a planificar el hilo lector, va a leer ese carácter A, va a intentar leer el siguiente carácter, pero al no haber, se va a bloquear. Se va a planificar este hilo, entonces va a generar el carácter B, va a intentar generar el C, pero no va a poder. ¿Por qué? Porque no se ha leído, entonces se va a bloquear, se va a planificar el lector va a leer la B, va a intentar leer el siguiente carácter, pero todavía no hay. Entonces, ¿qué hace? Se bloquea, viene el cambio de contexto, se planifica va a producir la C y va a intentar producir la D, pero no puede porque todavía no se ha leído la C, entonces se va a bloquear y así se van a estar bloqueando mutuamente. ¿Sí se entiende? Profesor. ¿Sí? Entonces, lo mismo va a suceder con esta clase LE. Va a tener las variables miembro, el acceso al monitor para saber si está bloqueado o desbloqueado. Y los... ¿Qué pasó? Es que ya no te oí, perdón. ¿Qué dijiste? Es que no te escuché. Una disculpa. Ya no te oigo. Yo creo que le estaba fallando el internet, profe, porque yo tampoco no lo escuché bien. Sí, ¿verdad? Bueno, a ver si ahorita que regrese. Bueno, entonces, en esta clase LE, lo vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a compartir el acceso al mutex más las 4 variables que ya quedamos cuáles eran. Aquí simplemente las estamos inicializando y en el cuerpo del hilo, pues vamos a intentar leer precisamente el alfabeto que se nos va a estar escribiendo. Ese alfabeto se va a leer carácter por carácter y cada carácter se va a almacenar aquí en esta variable que dice ch, la che. Y entonces aquí vamos a hacer un ciclo do while. ¿Por qué hacemos un do while? Para poder establecer la condición de paro cuando lleguemos a la última letra del alfabeto. Entonces, inicialmente vamos a intentar obtener el primer carácter que esté escrito en la variable compartida C, y ese carácter se va a almacenar aquí, en la variable che, que sería la letra A. Y después, como estamos en un while, pues intentaríamos acceder a la siguiente letra, pero al no haber nada por la disponibilidad, esa disponibilidad, acuérdense que se valida dentro del método getDatosChar. Al no haber disponible un siguiente carácter, pues se va a bloquear internamente ese hilo, se va a planificar el del escritor, va a escribir la B, va a querer escribir la C, pero no puede porque no se ha leído. Entonces se va a bloquear, se va a planificar y va a leer así la siguiente letra y así se van a ir turnando hasta llegar a la letra Z. Cuando llega a la Z, pues ya se termina. ¿Vale? Y entonces ya en el programa principal, otra vez que es el de llena y vacía, pues inicializamos nuestros datos, que son los 4 datos que quedamos, la variable de condición, el mutex, el carácter y la disponibilidad, el booleano de disponibilidad. Generamos el hilo que va a encargarse de escribir cada letra del alfabeto, generamos el hilo que va a encargarse de leer cada letra del alfabeto, y los echamos a andar, y lo único que hacemos pues, es ver lo que sale, ¿no? Y aquí está. Empezó, no importa cuál hilo se haya planificado primero, si el del escritor o el del lector, si se planifica primero el del lector, pues a final de cuentas va a intentar ver la disponibilidad y al ver que la disponibilidad es falso, se va a bloquear y entonces se va a planificar el siguiente hilo, que es el productor, y va a producir el primer carácter. Si se planifica primero el escritor, pues igual, ¿no? Va a ver que la disponibilidad es falso y va a producir el primer carácter y después ya se va a intentar producir el siguiente carácter, pero al no consumirse todavía ese, se va a bloquear y entonces va a venir el siguiente hilo, se va a planificar, que es el consumidor, y va a leer el carácter que está disponible. ¿Sí se entiende? Profesor. ¿Sí? Y ahí está. Z del alfabeto y ahí finalizó. Entonces, si se fijan, es muy sencillo manejar las variables de condición. Simplemente es bloquearte y que alguien más te desbloquee mediante un signal sobre la variable de condición para que puedas proseguir con la ejecución de tus instrucciones. Simplemente es tener el acceso a la variable de condición y para eso estableces una exclusión mutua y ya. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor, de momento no. Bueno, entonces hoy le dejamos aquí porque ya son las 4:30.
Entonces, la clase que viene seguimos con lo que resta, ¿no? Todavía nos falta ver ya vimos variables de condición. Falta ver semáforos, falta hacer un pool de conexiones y falta ver tuberías. ¿Sale? Bueno, tengan muy bonita tarde, provecho si apenas van a comer